Días. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a partir del tema la intencionalidad en la terapia, haciendo hincapié en tres conceptos básicos: intencionalidad, deseo y voluntad. Estos tres aspectos en su momento pueden generar en el individuo un conflicto, y el autor hace hincapié en que la persona se permite vivir este conflicto. Recuerden que en el contexto terapéutico el conflicto no es sano, al contrario, me permite explorar algunos recursos a partir de las circunstancias que me están generando cierta tensión. Y como parte de ello, autoconocimiento, autodescubrimiento y tener claridad en los recursos para posteriormente enfrentar una situación parecida. Esto con la persona, pero hace hincapié que el neurótico se pierde en el conflicto al punto de llevarlo a una crisis. Y no solamente una crisis, sino la ruptura de esta posibilidad de dar una respuesta sana ante la vida. Así que tendríamos que observar si el conflicto que me está generando el vivir estos tres elementos me está llevando a percibirlo desde la persona o desde mi proceso neurótico. Es lo primero que tendríamos que considerar. Ya profundizaremos un poco con relación principalmente a la intencionalidad, que esa va a ser la clave, la matriz, dice el autor, de muchos de estos procesos que está viviendo el individuo, y en este caso a nivel de pareja. Es muy importante hacer hincapié que el terapeuta tendrá que, en ese diálogo profundo, ayudar a la persona a aclarar cómo está entendiendo su intencionalidad, sus deseos y su voluntad en las elecciones de la pareja. Vamos a partir entonces de definir qué es la intencionalidad. En su origen etimológico, va a significar tender hacia. O dirigirse hacia. Cuando hablamos del contexto terapéutico, entonces es importante hacer hincapié que el terapeuta tendrá que ayudar al paciente a aclarar la verdadera intención. No siempre tenemos clara la intención de por qué y para qué hago lo que hago. Quiero lo que quiero, valoro lo que valoro, cuido lo que cuido, o renuncio a lo que renuncio. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es mi verdadera intención? El autor hace hincapié que esta verdadera intención, el aclararla, forma parte de un proceso ético. Es decir, ser honesto, ser honesta consigo mismo. En la medida en que tú te preguntas cuál es la intención por la cual estoy valorando lo que valoro,
me está implicando tomar las decisiones que en este momento a nivel de pareja estoy optando, o me está llevando a realizar estas renuncias. No siempre lo hago de manera consciente, no siempre lo hago de manera clara, concisa y precisa, sino que me pierdo, divago, y entonces tal vez mucho de esta intención tendrá que ver no con mi conciencia, sino con mi inconsciente, donde a partir de ese inconsciente me dejo llevar por mi deseo y por una voluntad no tan clara a partir de esta conciencia, sino a partir de mis necesidades, de mis intereses, de mis miedos, de mis frustraciones, de mis introyectos. Tendremos que explorar, y ya hablaremos más adelante, de dónde surge esta voluntad, qué es lo que me hace querer. Así que en este diálogo profundo con el terapeuta lo llevaremos a aclarar esta relación de pareja. ¿Por qué? ¿Por qué confronto a mi paciente con sus decisiones de pareja? Pues precisamente para que aclare su verdadera intención, esa que está en lo oculto, en lo profundo, y que no siempre se tiene tanta claridad al respecto. Es importante entonces que el hombre pueda reflexionar al respecto para que en función de esto tome decisiones más claras, más conscientes o más dirigidas. A final de cuentas, con este tema de la intención, te vas a dar cuenta que la intención me va a llevar a direccionar mis decisiones. En este caso, en el contexto de pareja. Sin embargo, hay algunas decisiones que parecen incongruentes. Esto tendrá que ver entonces, son incongruentes para mi consciente, pero son congruentes desde mi inconsciente. No quiero hacerlo, pero lo hago. No quiero decirlo, pero lo digo. Es este impulso, es esta necesidad que me lleva a tomar ciertas decisiones, no en el plano consciente, sino en el plano inconsciente. Por eso es que no hay mucha congruencia en estas decisiones que estoy tomando a nivel de pareja. Por eso es importante que la persona explore su verdadera intención. Si no, va a tener confusiones y va a pensar que está decidiendo a partir de los otros, cuando realmente tal vez está decidiendo a partir de un otro yo. Un yo que está en lo oculto, que no está explorado, que no está aclarado y que está hablando, está reclamando tomar decisiones a partir de ciertas inconformidades, deseos o necesidades a nivel de pareja. Cuando surge esto, entonces en psicoanálisis se hace referencia al acting out. Estas decisiones intencionadas entonces tendrán que ver con tus temores, tus necesidades, tus heridas, tus miedos, tu historia, introyectos, etc. Que se van a manifestar a partir del acting out. Una manera sencilla de definirlo es esa actuación a través de impulso es decir, surge de manera impulsiva, no pensada, y que se manifiesta a partir de bromas, chistes, sueños
o ciertos errores que la persona comete a lo largo del día y que se ve representado la manifestación de estos procesos en la vida cotidiana. Entonces será una ventana para poder explorar qué es lo que está sucediendo en mi inconsciente y que, discúlpame, no quise decirte tal palabra. Bueno, pues tal vez sí quisiste decirlo, pero en el inconsciente. El consciente no lo quería decir, pero el inconsciente sí lo decía. Y entonces estos errores no serían tanto errores, sino más bien manifestaciones del inconsciente, que nos llevaría a explorar entonces tus verdaderas intenciones. Y entonces ahí se abre otra puerta para explorar en este diálogo terapéutico cuáles son los errores que estás cometiendo con tu pareja y que te están llevando a aclarar a nivel de tu sombra qué es lo que está ahí oculto, pero que también está queriendo hablar en la relación de pareja. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, tiene una riqueza el poder explorar estas acciones del impulso, estos errores que comete la persona a nivel de pareja, porque algo están diciendo, pero es importante hacer hincapié que debemos tener cuidado con los actos impulsivos, desproporcionados, porque entonces ya se vuelve un proceso obsesivo-compulsivo. Es decir, no se trata de que todo el tiempo te la pases equivocándote. No se trata de que todo el tiempo digas, bueno, pues entonces me voy a equivocar para que surja todo lo que está guardado en mi inconsciente y que manifieste lo que tenga que manifestarse. No, tampoco es eso. Tendrá que haber una armonía para que tú misma puedas hacer este autodistanciamiento y puedas orientar precisamente estas manifestaciones. No es solamente dejarse experimentar por el inconsciente, sino poder observarlo y entenderlo. Esa sería una pauta importante. Sin embargo, es importante hacer hincapié en el análisis de esta intencionalidad porque les decía, el autor dice que esta intencionalidad es una matriz de significados de constructos, de valores que se encuentran presentes en mí y no necesariamente de manera consciente. Así que en la medida en que exploro esta matriz voy a tener una información muy clara, profunda acerca de mi persona. Bien, esto con relación a la intencionalidad. Sin embargo, les decía, esta intencionalidad en sí misma va a estar relacionada con 3 dimensiones que debemos considerar al hablar de la intencionalidad en el proceso terapéutico. Uno de ellos es el deseo, otro es la voluntad y el tercero es la decisión. Vamos a ver cómo guardan relación estos 3 elementos, estas 3 dimensiones, como parte de la intencionalidad. El deseo deriva del latín decidium,
que viene del latín clásico desidia, y que la palabra desidia tiene su raíz en desidere, estar sentado. Este va a ser un punto importante porque vamos a definir el deseo como algo que se produce en la quietud. Fíjense que en el contexto psicoanalítico el deseo se relaciona en el contexto psicoanalítico el deseo se relaciona con el ocio o con el líbido. Este ocio de cuando tengo nada por hacer y entonces surge algo en mí de desear o anhelar. Y entonces, si se dan cuenta, esta lectura parte de un corte psicoanalítico, desde el tema de la intencionalidad hasta este punto del deseo. Desde este corte psicoanalítico, el deseo es la añoranza de un otro primario. De hecho, se hace referencia a este otro primario como los padres. De hecho, la madre. Así que desde el psicoanálisis, el deseo solo es de uno. Es esa añoranza de algo que nunca se tuvo, dice el psicoanálisis. No de lo que se tuvo en una primera infancia, sino de lo que nunca se tuvo. De ese paraíso que nunca se tuvo y que se anhela tenerlo. Así que todos tus deseos se concretarían en uno, que sería ese deseo de un otro que está en lo muy profundo de ti. Es importante hacer hincapié que cuando hablamos del deseo, quien desea es mi cuerpo. Así que el deseo es algo muy corporal, es algo muy intuitivo, instintivo quizá, y que desde esta perspectiva pues formará parte de la misma condición humana. Y hago hincapié en esto porque hay personas que han decidido no desear. Podríamos hacer hincapié que tanto desear demasiado como no desear todos los polos son insanos. Y en este plano podríamos hablar de la pareja. El hecho de que tú desees demasiado a tu pareja o no la desees sería desequilibrado, te desarmonizaría. Que este deseo de tu pareja realmente te está llevando al deseo de la primera persona, que sería tu madre. Tendría que haber un deseo proporcional. Y que les decía, todo esto será en el plano corporal. Tendrías que observar cómo tu cuerpo está manifestando ese impulso de cercanía hacia algo. Que eso sucede cuando estás en esta quietud, en esta calma. Porque cuando empiezas en actividad, aunque consigas eso que deseas, entonces ya deja de ser deseo para convertirse en una acción, en una decisión.
Me llama mucho la atención entonces, porque por un lado podemos aclarar que impulsos no son deseos. Decíamos que el deseo solamente es uno. Los impulsos tendrán que ver con ciertas necesidades, con ciertos procesos que están ahí reprimidos, pero que no necesariamente está hablando de deseos. El deseo será algo que está presente como una añoranza de lo que no se tuvo, pero que el cuerpo tiene esa necesidad de tenerlo. Entonces, quien desea es el cuerpo, quien quiere es la mente. Y entonces ahí vamos a diferenciar entre el deseo y la voluntad, que es el querer. El deseo es esta parte corporal que se encuentra en la quietud y que añora algo que nunca tuvo, pero que la voluntad, que ya es una elaboración que haces, te lleva a querer. Y eso lo haces gracias a la mente. Bien, vamos a hablar entonces de la voluntad. Deriva del latín voluntas artis, que significa querer. Si lo vemos etimológicamente hablando, guarda relación con el querer. ¿Qué es lo que quiero? Y aquí es importante hacer hincapié, énfasis en soy yo quien quiere. ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Soy yo quien quiere? ¿Y para qué quiero? Todas estas preguntas, nuevamente si lo vemos desde el contexto del psicoanálisis, quien está elaborando o respondiendo más bien estas preguntas es el yo. Desde el psicoanálisis, la voluntad es una cualidad yoica. Así que cuando hablo del yo, ya estoy personalizando este querer, que va a ser importante, porque una vez que lo personalizo, hay libertad y hay responsabilidad. Por eso va a ser importante que sea el yo quien aclare la respuesta a estos planteamientos, a estas preguntas, para que pueda profundizar al respecto y no sea querer, porque si caigo en un querer por querer, esta voluntad se vuelve voluntarismo, y este voluntarismo podríamos decir, igual desde el contexto psicoanalítico, que es una libertad infantil. ¿Por qué lo quieres? Pues porque lo quiero. ¿Pero por qué? Porque lo quiero. Y entonces este voluntarismo me habla a una libertad sin responsabilidad. El niño anula la responsabilidad. Así que el niño dice, yo quiero tan dulce, y si se cae el frasco lleno de dulces, el niño va a decir, se cayó. Se cayó. No va a decir, lo tiré. Ante este tipo de situaciones, entonces el voluntarismo me va a llevar a ejercer una libertad infantil sin responsabilidad. La persona que decide, que quiere tener un amante, desde esta voluntad infantil va a ser una libertad sin responsabilidad.
Quien lo hace desde esta claridad dirá, asumo, y tendrá un porqué y tendrá un para qué de esta amante que decidí en libertad acceder a ella, ¿sí? Y entonces hay un proceso no solamente de querer, sino un proceso de autodistanciamiento, pero también de autotrascendencia, que lo vamos a comentar. Ya estaríamos hablando entonces de una voluntad consciente. Entonces, desde una voluntad consciente, ¿puedo tener un amante? Sí. En esta voluntad consciente, entonces, hace referencia a una autoconciencia, primero autodistanciamiento, tomo distancia de mis necesidades, de mis apegos, de mis dependencias, de mis introyectos, una autoconciencia de quién soy y qué quiero, para una autotrascendencia. Que esta autotrascendencia entonces hará referencia a la evolución o la actualización de este yo, para que esta libertad no se quede como una libertad infantil. Así que cuando hay este proceso, la persona ya tiene una claridad de asumir libre y responsablemente, en este caso, la decisión que está tomando, que sería probablemente una de ellas, tanto elegir una pareja, elegir terminar la relación, elegir un amante o elegir ciertos acuerdos, porque en esta conciencia cada una de estas decisiones concluyo que, dirá Heidegger, cabe. Y entonces estamos hablando de una decisión libre. Todas las decisiones, sea en pareja o fuera de la pareja, todas las decisiones son develadoras, reveladoras. Algo están develando. Si es que quieres observar en ese autoconocimiento del yo o conocimiento del otro, todas las decisiones que está tomando alguien son reveladoras. El niño que está robando un dulce, la persona que comete una transgresión, el adolescente que se va de pinta, el esposo que está siendo infiel, todo está develando algo. Depende de ti que quieras ver lo que hay. Si quieres ver lo que hay, entonces en las decisiones se hará presente. Libertad, fíjense que con este tema de la libertad es muy interesante porque se cuestiona, si habláramos de estos aspectos como determinismos, ¿qué tan libre puedo ser? Bueno, pues desde el psicoanálisis no hay mucha posibilidad, desde la logoterapia, desde este contexto humanista, puedo hacer este proceso de autodistanciamiento, autoconciencia, autotrascendencia, entre más tenga esta capacidad de permitirme actualizarme, porque si no voy a volverme víctima de las circunstancias y entonces no me haré responsable de las decisiones que realice o lleve a cabo. Las decisiones también me liberan.
del otro y de mí. Del otro porque tomo distancia de él y de mí porque tomo distancia de mí. Pero para esto, les decía, será importante hacer hincapié en qué decisiones estoy tomando. En la mayoría de las ocasiones estoy tomando decisiones, pero no siempre estoy consciente de las decisiones que estoy tomando. La conciencia es tener esa claridad de tomar esa postura, que es lo que estamos haciendo hincapié en esta clase. Tomar postura para tener claridad de mi decisión libre y responsable, que implica una voluntad una voluntad consciente, donde puedo tomar distancia de mis deseos, reconocerlos, pero no necesariamente responder desde ahí, de mis deseos, de mis necesidades, de mis miedos, de mis proyectos. Cuando tengo esta claridad, entonces, en esta toma de postura, soy consciente de mis decisiones libres y entonces tomaré una postura realmente que implica ser pareja si corresponde ser pareja, ser amigo si corresponde ser amigo, ser colaborador, huésped, dentro de ciertas circunstancias a nivel de relaciones. Recuerden que no siempre nos encontramos en pareja, muchas veces solamente soy compañero de vida de la persona que considero mi pareja, soy amigo de la persona que considero mi pareja, y entonces en ese juego de roles puedo perderme. Una vez que tomo mi lugar, tal vez aclaro que soy pareja y tomo la postura de pareja, o tal vez aclaro que no soy pareja cuando realmente reflexiono las decisiones que estoy tomando y la postura también que estoy asumiendo para tomar distancia de mí y tomar distancia del otro. Bien, pues vamos a quedarnos hasta aquí. En un momento les mando las pautas para que hagamos el análisis ya a nivel personal de estos conceptos. Espero que haya quedado claro alguno de estos puntos. Cualquier duda, por favor, escríbanme. Vamos a estar en contacto. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Ya espero verlas pronto. Que estén muy bien. Buena tarde.